Buenas noches. En un magnífico texto, su título ¿Qué es filosofía política?, Leo Strauss, pensador germano-estadounidense, quien fue también profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, reflexiona acerca de los temas que deberían interesar desde el punto de vista de los filósofos en el ámbito político. Siguiendo esa línea, plantea la necesidad de que nos interroguemos sobre cuál debería ser la mejor forma de gobierno. En otras palabras, ¿en qué circunstancias se puede asegurar que nos situamos ante un régimen justo? Por supuesto, sería viable que nosotros ampliáramos lo referente a ese interrogatorio, preguntándonos sobre cuándo se puede asegurar que hay un Estado que merece nuestro respaldo, o cómo sería una sociedad que pueda ser calificada de admisible, deseable. Con este propósito me acompañará un reconocido académico, autor de obras de gran importancia en el mundo del derecho constitucional. Me refiero al doctor Jorge Asbun Rojas. Acompáñenos, que tras la pausa comenzamos a dialogar para pensar. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Buenas noches, doctor Jorge Asbun, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar en Sociedad Abierta. No, encantado, Enrique, y un gusto compartir con la audiencia temas de gran interés como son los que tú abordas en tu programa. En su generosa y variada producción intelectual, me refiero a Aristóteles, nosotros encontramos reflexiones de distinta naturaleza. Tenemos sus consideraciones de importancia desde el punto de vista de la metafísica, también su famosa ética a Nicómaco, y por supuesto nos topamos por otro lado con observaciones y análisis de las constituciones atenienses. Aristóteles tenía un gran proyecto de reflexionar sobre 158 constituciones.
Lo interesante en este caso es que, contrariamente a lo creído por mucha gente, la Constitución no se origina en el Estado moderno con la Constitución de Estados Unidos, sino que ya es una palabra que nos acompaña, solo que existe una concepción distinta de las constituciones atenienses a las constituciones de nuestros días. Sí, efectivamente. El término constitución aparece en la antigüedad, naturalmente. Platón, Aristóteles ya aludían a ello, pero como bien señala, hay una diferencia sustancial entre lo que hoy se llama constitución y ese cambio sustancial se produce después de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Porque a diferencia de la Constitución entendida como una forma de ser o de organizar una autoridad en un estado determinado, la Constitución ya va a cumplir en nuestras sociedades un rol diferente. Va a ser, y aquí respondo a la pregunta que es el objeto de este programa, el instrumento jurídico capaz de garantizar los derechos ciudadanos a quienes no tienen poder, aquellos que no tienen organizaciones que los respalden, que no tienen poder económico o de otra índole, porque la Constitución los va a tratar iguales y le va a dar protección como si se tratara de cualquiera. Entonces, la Constitución democrática, que es la que describimos hoy, es la Constitución que tiene por función que los ciudadanos, que los hombres y mujeres que componen la sociedad, puedan desarrollar sus capacidades en un marco de libertad y con el respeto pleno de los demás, no pudiendo abusar por ello en el marco constitucional ni las autoridades ni otros que tengan eventualmente más poder. Ese fin que tiene la Constitución, ese objeto, no ha sido fácil encontrarlo porque obviamente hay corrientes como la marxista que entienden más bien que la Constitución debe ser un instrumento de poder. Y quien mejor expresó eso fue Ferdinand Lassalle en su obra ¿Qué es una Constitución? Porque, claro, cuando uno está buscando una explicación de qué es una Constitución y quiere rápido encontrar una definición, encuentra un libro como este y dice, ya está la respuesta. Este autor, que es de origen, bueno, tenía sus desavenencias también con Marx, pero en conjunto eran de origen socialista su pensamiento, señala que la Constitución debe ser la norma que refleje los órganos de poder, las fuerzas de poder de una sociedad, sean militares, monarquías, según la que se esté hablando. Si la Constitución, desde un punto de vista democrático, respondiera a esos grupos de poder, entonces la Constitución sería un instrumento de poder. Esos poderosos logran, a través de la Constitución, mantener su dominio. Y esa es la negación de la Constitución. Para mí, esta obra, que es una Constitución, nos explica con la mejor claridad y la mayor profundidad lo que no es una Constitución. La Constitución democrática es naturalmente todo lo contrario. La Constitución que, sin reflejar las fuerzas de poder, trata más bien de mantenerla en la raya, como decimos, de mantenerla en el respeto del derecho de los demás. En su espléndido estudio de la civilización occidental, Neil Ferguson identifica elementos que sustentarían el progreso de Occidente. Él revisa nuestro pasado y señala que hay una serie de factores que desempeñaron un papel decisivo para que podamos avanzar, realizar adelantos que en resumen han resultado favorables para todos. Uno de estos elementos gira en torno a la propiedad. Gracias a la protección de la propiedad privada, en consecuencia, nuestra civilización habría avanzado. Esto nos relaciona con la necesidad de reivindicar el valor de la legalidad. Y sin duda, si consideramos experiencias de distinta índole, podemos toparnos con algunas comunidades humanas en donde no imperaba la ley. Se trata, consiguientemente, de un gran avance que se da cuando se establece que debe imperar la ley. Así, incluso, nosotros tendríamos la idea del Estado de Derecho. Pero con el paso del tiempo también, este concepto ha merecido observaciones y hasta complementaciones. De tal suerte que en este proceso de consolidación del prestigio de la Constitución se podrá hablar de un paso de un Estado de Derecho en donde impera la ley a un Estado constitucional de derecho en donde encumbramos la Constitución, se entiende, para favorecer a todos. Efectivamente, como bien señalas, originalmente el Estado democrático
que tiene una constitución democrática por eso, pensó que era suficiente el cumplimiento de la ley, que era la manifestación del órgano legislativo que reflejaba lo que la voluntad popular, o por lo menos se creía que reflejaba lo que la voluntad popular decía. Sin embargo, ya en las constituciones tanto francesa o norteamericana encontramos que el fundamento del orden jurídico era la Constitución, pero los intérpretes consideraban que el legislativo seguía siendo el órgano que podía crear el derecho del día a día. Y podía hacerlo incluso contrariando la Constitución, que es el apunte que se hacía. En ese entendimiento, el Estado constitucional hizo una revisión crítica de cómo se estaba administrando y llegó a la conclusión de que eso estaba mal. En realidad, el orden jurídico está constituido por la Constitución que impregna todas las leyes, los actos, tanto de particulares como de los ciudadanos que ejercen alguna función y con más razón pública, y en consecuencia a partir de ahí la Constitución es la idea viva de lo que entendemos por convivencia. Una Constitución democrática tiene en el caso de las constituciones su jerarquía superior a todo el ordenamiento y naturalmente unos valores y unos principios que son lo que inspiran el respeto de los derechos del resto de los ciudadanos. Es tal el valor que se concede paulatinamente a la Constitución que a comienzos del siglo XX se plantea que desde el punto de vista institucional se establezcan entidades con el objetivo de salvaguardar, proteger la vigencia y el respeto a la Constitución. Kelsen, naturalmente, se suele invocar cuando uno habla del Tribunal Constitucional, pensado en principio como una especie de legislador negativo. Eso era lo que él proponía. No queremos un legislador que cree normas, sino queremos una entidad que expulse normas que son contrarias a la Constitución, porque hay el razonamiento de que toda norma que contradiga esas disposiciones resultará negativa desde la perspectiva de quienes conforman esta sociedad. Efectivamente, el Estado constitucional de derecho también fue revisándose así, y en el tema de quién era el garante de la Constitución, cuál era el juez que podía proteger la Constitución, hubieron diferentes posiciones. Unos que creían que debía ser el Ejecutivo, como llamamos aquí el presidente del Estado, Carl Schmitt, por ejemplo, tenía esa teoría. En Francia, la práctica llevó a que sea el Legislativo, y Kelsen desarrolló y encumbró una idea que yo la encontré ya establecida en la Constitución boliviana de 1861, es decir, casi 70 años antes, del Tribunal Final, del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema, que es el que interpreta la Constitución y a su vez expulsa las leyes que sean contrarias a la misma. Entonces Kelsen logró que esa idea incardine en el Estado y hoy es la idea que está vigente en todos los estados occidentales que tienen origen de la cultura occidental, de modo tal que hoy día la importancia de la Constitución también está garantizada por un órgano de control de constitucionalidad que es el Tribunal Constitucional. Evidentemente, no siempre se logra que esta función sea efectiva en cuanto a lo que buscamos de proteger a la Constitución, pero digo, incluso por las experiencias propias de nuestro país. Pero no hay que olvidar que eso se produce por un incumplimiento de la Constitución, por la falta de respeto a la Constitución, ya sea en el nombramiento de las autoridades, en la intromisión de un órgano, del órgano ejecutivo sobre los jueces, en fin, en patologías del sistema que son, por otro lado, las que nos permiten ver que algo está sucediendo contrario a la Constitución. Permíteme poner este ejemplo. El 21F y la elección del 20 de octubre pueden ser objetivamente consideradas como momentos en que se rompe el pacto constitucional porque se incumple, por un lado, la voluntad ciudadana expresada en el 21F que le dice no a la reelección, o por el fraude que hubo el 20 de octubre. Entonces, las personas dicen, no se está respetando mi derecho a elegir o a decidir y se está manipulando. Pero eso solo lo sabemos si hay una regla que lo diga, y esa regla es la Constitución. La Constitución, en consecuencia, justificará nuestro amparo de manera directa o a través de instituciones creadas con ese propósito.
y no se trata de hacer efectivo un patrocinio porque simplemente desde el punto de vista teórico sería correcto, sino porque defender la Constitución conllevará a defender valores supremos, principios fundamentales que han sido, entendemos, tomados en cuenta por el constituyente. Mientras se mantenga vigente ese orden, nosotros llegaremos a la conclusión de que también se está defendiendo la manera en que hemos decidido establecer nuestra convivencia. Estamos conversando con el doctor Jorge Asbun acerca de una pregunta central: ¿para qué sirve la Constitución? Continuaremos tras la pausa aquí en Sociedad Abierta. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El manganeso, naturalmente, forma parte del agua cruceña y no es perjudicial para la salud. Se deposita con sedimento en las cañerías. Cuando el flujo de agua se corta y luego se reconecta, el manganeso es arrastrado y sale por los grifos. Saguapac ha construido 2 plantas especiales para eliminar el manganeso de las redes. Además, la cooperativa está sectorizando el servicio para un mejor control de la calidad del agua, presión y pérdidas. Estas obras podrían ocasionar algunas incomodidades momentáneas a los socios y usuarios del servicio. Saguapac solicita su comprensión y paciencia a favor del bienestar de toda nuestra comunidad. Tecnología al servicio del desarrollo humano. Saguapac, el agua de todos. Seguimos en Sociedad Abierta, estamos tratando de responder la pregunta ¿para qué sirve la Constitución? En una de sus obras significativas que reúne los últimos artículos publicados en la prensa, don Alcides Arguedas dice: los bolivianos seguimos pensando candorosamente que las reformas fundamentales de un país han de hacerse con leyes y no con costumbres. Y esto uno lo recuerda porque cuando hay situaciones harto problemáticas, sea en Bolivia o Latinoamérica, lo primero que se cree es que cambiando la Constitución la situación sería modificada. No necesariamente eso es lo que sucede, doctor Asbun. Efectivamente, hay en las colectividades, y no solo en las latinoamericanas, porque lo hemos visto también incluso en las europeas, una mística sobre lo que es capaz, sobre la capacidad de la Constitución de transformar la realidad. Y como en los ejemplos que pone,
cuando hay una crisis se dice hay que reformar la Constitución. La Constitución efectivamente ocupa todos los ámbitos de nuestra vida, una Constitución democrática. Pero eso no significa que todos los problemas sean constitucionales, y creo que es ahí lo que se produce una confusión entre en la sociedad o en los dirigentes, en de no apuntar bien cuál es el origen del problema. Podemos citar muchos casos en que en Bolivia la falta de un tribunal constitucional en su momento exigía que exista un órgano de control. Ese era un problema constitucional. O el reconocimiento de las comunidades indígenas originarias era un problema constitucional que se incorporó en la reforma de 1994. Pero hay otros problemas que son de gestión. Una mala gestión económica, eso no se resuelve con una reforma constitucional. Muchas veces también, interesadamente, los políticos, a fin de no ser responsables de su mala gestión, apuntan los cañones hacia la Constitución como la responsable para mantenerse ellos en el poder. Yo creo que la labor de nosotros, la gente que está en el tema académico de la Constitución, es orientar en ese sentido. Hay problemas cuya reforma cuya solución exige una reforma constitucional. Esos son los problemas constitucionales. Pero hay también problemas que son de una mala gestión. Y si miramos en la historia de Bolivia, decía yo, por ejemplo, la incorporación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, todas aquellas reformas de 1994 han contribuido a generar mayores órganos de control, mayor democracia, por decirlo, mecanismos de participación política, en fin. Pero lo que ha faltado en Bolivia es una buena gestión, y eso no lo hemos visto desde hace muchos años. Entonces, esos problemas no se resuelven porque no son constitucionales. Hay problemas culturales y que, por ejemplo, tendrían que ver con el mundo de la política. Estoy pensando en el caudillismo, que es un mal que afecta a diferentes países, no solo en Latinoamérica, pero acá se ha presentado con suma intensidad. Y resulta que, siguiendo la línea del caudillismo, a veces se pueden crear normas que, en lugar de moderar los impulsos de quienes tratan de incidir en esas conductas, las fomentan. Lo señalo a partir de la tesis doctoral que ha realizado el doctor Asbun, que tenía el propósito de analizar las formas de gobierno en Latinoamérica, pero colocando el acento en el presidencialismo. Si uno revisa las constituciones latinoamericanas que se han aprobado en los últimos tiempos, pues podrá notar el peso que hay en el presidencialismo, que se relaciona igualmente con esta creencia en los grandes hombres, que es un problema cultural, pero que tiene trascendencia precisamente también a nivel de la Constitución. Efectivamente. El tema del rol que entendemos debe jugar un líder está no solo comprendido en la Constitución, sino en el imaginario de las colectividades latinoamericanas y europeas en parte, y no nada que decir de Asia o de África, en la posibilidad de que él resuelva todos los problemas y que apostemos a él y entreguemos nuestra vida como ciudadanos. Y ese es un tema cultural que hay que superarlo, y contribuye naturalmente el orden constitucional en la medida en que se pone pauta evitando ese caudillismo. El caso de la Constitución y el constitucionalismo boliviano, antes de la Constitución del 2009, existía la posibilidad de 2 reelecciones, pero con alternancia de un periodo. Esos son mecanismos que tienden a construir una psicología diferente. También ahí vemos un conflicto, digámoslo de alguna manera, una desaveniencia entre lo que quiere la Constitución y lo que quiere la sociedad. Pero la manera de ir superando eso es un mix en el que la Constitución ayude y la ciudadanía sepa que esas posibilidades de que un líder encarne toda la vida de uno no existe, y lo que sucede con esos estados es que lleva al totalitarismo, ¿no? Las experiencias de todos los regímenes marxistas nos han demostrado que eso termina por anular los derechos ciudadanos y convertir a las personas a la servidumbre. Entonces, una constitución democrática siempre está en contra de esos presupuestos. A propósito de cuestiones culturales y lo que debería ser un constituyente, un tema clásico en el mundo de la filosofía jurídica, sea que uno revisa a Giorgio Del Vecchio o a don Alf Ross, tiene que ver con preguntarnos sobre el fin del derecho. Este fin del derecho podría ser incluso transformar la sociedad, porque resulta que se presentará la controversia.
El legislador, incluso el constituyente, cuando hace su reforma, debe tratar de adaptarse a la sociedad, o en realidad la sociedad hasta cierto punto tiene que ser afectada por la intención del legislador de cambiarla. Y esto lo subrayo porque si existe una sociedad con una cultura favorable al caudillismo, ¿qué va a hacer el legislador o el constituyente? ¿Tratará de lanzar normas que se adapten a esa sociedad o intentará cambiar, corregir, rectificar con cierta prudencia? Ya sabemos los grandes fracasos que se han dado cuando el legislador pretende cambiar radicalmente una sociedad. Pero está ahí el problema. Se presenta entonces ese reto. ¿Cómo hacemos para cambiar a través del derecho prácticas culturales que claramente son perjudiciales? Mira, el ejemplo que pones me lleva a reflexionar sobre el tema de la igualdad. Es muy frecuente escuchar hoy de que una constitución tiene que reflejar más lo que quiere la sociedad que lo que piensan los juristas o lo que piensa el derecho. Eso quiere decir que es posible que una sociedad apruebe una constitución donde diga que determinada persona, por su origen, su raza o su condición económica, no son seres humanos. Y yo creo que eso responde, ese cuestionamiento, esa posibilidad responde a que más allá de lo que piense la sociedad, hay unos estándares hoy día de convivencia civilizatorios que impiden pensar que es posible, racionalmente, escribir en una constitución, por ejemplo, que los de un lugar o los de una raza no son ciudadanos y no tienen derecho a nada. Entonces, creo que la constitución, pero quizás estamos dejando demasiado implícito que estamos hablando de las constituciones democráticas, porque, y reitero esto, hay constituciones que no deberían llamarse así, pero se llaman constituciones que son instrumentos de poder, instrumentos a través del cual los gobernantes o un grupo de poder tiene dominio de toda la sociedad, de todos los bienes. Y aquí me parece imprescindible hacer una precisión. Yo creo que el marxismo en todas sus variables, más que una ciencia como lo pregonaba Marx y lo creen los izquierdistas, me parece a mí es una secta. Porque hace de la Constitución en esos estados un instrumento que le permite a los gobernantes tener la propiedad de todos los medios de producción, porque eso de que está en los trabajadores es un blef. En realidad es el partido el que tiene la propiedad, tiene la soberanía, tiene el control de las actividades políticas y a la cabeza del partido está el secretario general. Entonces esas constituciones construyen un entramado para dominar las libertades y la propiedad privada también, porque Marx cuestionaba la propiedad privada, pero no hacía más que trasladar a otra situación jurídica en la que creaba una situación más compleja y de más perjuicio para los ciudadanos. Cuando hablamos de nuestra Constitución, y hacías tu alusión al valor que ha tenido la propiedad privada, el Estado de Derecho, el control de la legalidad, estamos hablando de una Constitución que tiene su origen en la voluntad popular, en el respeto de los derechos fundamentales, que ya son un estándar inexcusable. No se puede pensar en una Constitución que reniegue de los derechos fundamentales o busque variaciones de los derechos, dignidad del ser humano, igualdad de las personas. Y ahora bien, pero hay otros temas, entre comillas, diríamos menores porque no son de derechos fundamentales, pero tienen que ver con la Constitución, que tú planteabas. Por ejemplo, el de si una sociedad cree en sus caudillos, entonces la Constitución debiera reflejarlo. En realidad, bien respondías que debe hacer la Constitución un mix de, obviamente, no alejarse para poner lo contrario porque va a generar un rechazo, pero de ir haciendo que madure esa sociedad, y ese punto de equilibrio es el que compete a los técnicos, a los expertos, contribuir a encontrar para ir mejorando la sociedad. En su monumental Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Carlos Beorlegui señala que una de las principales pretensiones que se ha dado a partir de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica tiene que ver con la búsqueda de identidad. La famosa explicación acerca de qué nos hace únicos a los latinoamericanos. Recuerdo esto porque no solamente que se da esta pretensión intelectual en el ámbito de la teología, con la teología de la liberación, en el pensamiento en sentido estricto con la filosofía de la liberación, sino que se ha pretendido igualmente ser originales hasta en el campo del derecho constitucional. El anterior régimen, el de carácter plurinacional, prácticamente se jactaba por haber hecho grandes innovaciones al derecho constitucional.
Y sucede que se hablaba también de la descolonización, lo cual es poco probable si partimos de una tradición, la del constitucionalismo, que lleva varios siglos con nosotros y que ya tiene un marco, una esencia que no se podría modificar. Efectivamente. Bien señala que cuando se alega que hay un proceso de descolonización y se escribe eso en una constitución, se está utilizando un medio que es fruto, en el caso de los latinoamericanos, de Europa o de Estados Unidos, porque la Constitución no nació como lo entendemos hoy en América Latina. A mí me parece eso un juego de palabras político que solo busca otros fines y no establecer un Estado constitucional. En realidad, también los ciudadanos debemos tener conciencia de que muchas veces los políticos instrumentalizan esos temas con fines de lograr otros objetivos. Yo creo que los ciudadanos, en la medida en que entendamos que hoy los estándares internacionales contenidos en los pactos de derechos humanos nos dicen que la dignidad, la libertad, la propiedad privada, la igualdad de los ciudadanos es la base de todo Estado, encontrar en ese marco una identidad diferente es apostar a generar diferencia entre los seres humanos. Y obviamente eso resulta, en esta etapa de la vida, resulta contrario a la naturaleza de cualquier sociedad más o menos civilizada. Entre los motivos de orgullo plurinacional igualmente estaba el hecho de reivindicar la posibilidad de que las más altas autoridades del órgano judicial sean consagradas por las urnas. Se proponía a nivel de todo el planeta que este sería el camino a seguir a fin de mejorar los problemas relacionados con la justicia. Sin embargo, a pesar de que haya sido consagrado esto a nivel constitucional, queda claro que hay un fracaso contundente, pero que también resultaba previsible, ¿no? Efectivamente. En realidad, cuando el gobierno del MAS incorpora la elección de los magistrados de las altas cortes a través de elección popular, entiendo yo, y lo escribí en su momento, instrumentaliza lo que es la voluntad popular para legitimar algo que él quería hacer. Veamos por qué, y esto es objetivo. Las antiguas constituciones daban 2/3 al Parlamento para que elija jueces, y ellos decían que ese sistema era pernicioso porque los partidos controlaban la elección. Si eso es cierto, ¿cómo se explica que la Constitución actual le otorga al legislativo 2/3 para seleccionar a los candidatos? Entonces es lo mismo, por un lado. No hay ningún cambio y solo se está legitimando con el voto popular aquellos que ya el legislativo ha elegido. Y luego está que la propia Constitución, consciente de que no era posible una elección popular de los jueces, tiene muchas restricciones ahí, no les permite hacer campaña, entonces no es una elección libre y por tanto es obvio que todas esas restricciones no nos llevan a una elección popular de los jueces, sino a una legitimación de una decisión parlamentaria ya tomada. Sin embargo, se podría alegar, y se lo ha hecho desde el otro punto de vista, que en este caso se logra dar legitimidad a esas autoridades, ya que en síntesis sería la voluntad popular la que se pone en manifiesto con el objetivo de elegirlos para cumplir tan elevada misión. Y se intenta crear un ambiente favorable a cualquier tipo de consagración democrática, aunque esto a fin de cuentas no resulte apegado a lo que uno debería entender en principio, que es contar con autoridades que se limiten a cumplir lo establecido en esa Constitución porque favorecería a todos. No es imprescindible que una autoridad sea consagrada por las urnas para que se someta a la Constitución, porque siguiendo esa lógica todos los jueces deberían ser elegidos de esa forma, de lo contrario no tendríamos la certeza de que cumplirán con algo tan básico como eso. Naturalmente. Y otro detalle en eso es que, fíjense ustedes que, por ejemplo, los jueces no solo están designados por el legislativo, sino que la posibilidad de que el votante pueda elegir es limitada. Podríamos hablar de elección de jueces si cualquiera juez pudiese presentarse, como sucede con los partidos, con mínimos requisitos, 2% de registro electoral o de firma. Pero eso no sucede. Entonces no es una elección como tal, es una legitimación de la voluntad del legislativo y eso no podemos desconocerlo. Estamos conversando sobre una pregunta central: ¿para qué sirve la Constitución? Nos acompaña el doctor Jorge Apún,
Una pausa y tendremos el final aquí en Sociedad Abierta. Te mostramos todo. Vigentes durante 40 años. Conocemos la fórmula. Nos abocamos a cada detalle. Nuestra marca es confort, innovación y tecnología. La calidad es nuestro objetivo. La perfección, nuestra firma. Con cada mueble, forjamos historias. Corimexo. Compra inteligente. Compra en la fábrica. Hay peligros que no los ves, pero existen. No coloques muchos artefactos eléctricos en un solo enchufe. Esto podría causar incendios o choques eléctricos. Si tenés muchos artefactos eléctricos, usa una regleta. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Último bloque de Sociedad Abierta, estamos tratando de responder una pregunta capital que no solo importa desde el punto de vista boliviano, sino en la comunidad internacional. Se entiende que respetar la Constitución en primer lugar es importante y en segundo lugar preguntarnos también por su utilidad. En ocasiones las normas pueden tener elevadísimos fines y esto nos perjudica. En este sentido, habrá que tener siempre presente para qué sirve, para no exigir demasiado a ese mismo instrumento jurídico. Bien lo decíamos que en realidad la Constitución es una parte de la sociedad. Si bien comprende todos los ámbitos, está la otra parte que es la gestión de gobierno. Y creo yo que, por ejemplo, si pensamos en varios países de América Latina, las constituciones están siendo incumplidas sustancialmente a fin de que el gobierno pueda hacer la gestión a su modo y con las libertades o la anarquía que le conviene. Pienso en el caso, por ejemplo, de Argentina, en el caso, ni qué decir, de Venezuela. Y quizá el ejemplo más patético es el de Venezuela. No solo se consideraba por los juristas del régimen, sino por muchos juristas, incluso europeos, que la Constitución de Venezuela tenía la posibilidad de generar mayor democracia porque se habían incorporado mecanismos de participación política. En el año 1999, cuando se aprueba esta Constitución, ya era evidente que se había incorporado los mecanismos de participación política únicamente porque el presidente sabía que él tenía respaldo ciudadano. 6 años después, cuando el respaldo ciudadano ya no le era favorable, cortó toda participación política y empezó incluso a atosigar a la sociedad con las Fuerzas Armadas o con la policía y creó un gobierno que nada tiene que ver con la Constitución. Entonces, también tenemos que ver ahí que las prácticas culturales de una sociedad, la Constitución y la idea que tienen los gobernantes tienen que coincidir
para llevar adelante un Estado constitucional de derecho. Porque si el gobernante quiere, por los poderes que tiene, escaparse de la Constitución y engañar, el caso más patético lo hemos vivido en carne propia nosotros cuando decía el presidente Evo, yo hago primero las cosas y después que arreglen los abogados, cuando la lectura es a la inversa. Primero hay que leer la Constitución, qué es posible hacer y qué no, y obviamente después tratar de cumplirlo de la mejor manera. Lo curioso es que estos gobernantes que se destacan por violar la Constitución después están reivindicando el respeto al orden público. No basta con mencionar que se está respetando la Constitución. Esto tiene que llevarnos a que se ponga en práctica, que haya una línea de coherencia entre lo que se plantea en estos discursos y lo que realmente está sucediendo. No es lo que pasa. En ocasiones, y nosotros igualmente lo hemos experimentado, se exige que se respete la Constitución, que se condene una ruptura del orden constitucional cuando eso no ha formado parte de sus prioridades. Y hay regímenes que recurren a las fuerzas permitidas por ley, policía y fuerzas armadas para restablecer el orden constitucional, una especie de legalismo autoritario, como ha dicho Habermas, pero que naturalmente merecerá nuestro cuestionamiento. Pues la Constitución, si hablamos de utilidad, no serviría para eso, como una excusa para imponer la fuerza. La Constitución es la negación, y bien que lo apuntes ese tema porque lo hemos mencionado al principio y vale la pena reiterarlo ya al final del programa, una Constitución democrática no es un instrumento de poder como pretende el marxismo. Una Constitución democrática es la negación de los factores de poder para permitir proteger al ciudadano que no tiene más fuerza ni poder que su existencia, pero que por el solo hecho de ser ciudadano requiere el respeto de los demás. Y eso es lo que una Constitución democrática nos permite. Muchas gracias, doctor Jorge Abún, por haber estado aquí en Sociedad Abierta. No, encantado, Enrique, un gusto. Hemos tratado entonces de responder la pregunta ¿para qué sirve la Constitución? Aproximándonos desde distintos puntos de vista. Los esperamos el próximo miércoles cuando regrese este espacio concebido para dialogar e igualmente con el fin de pensar. Buenas noches. Thank you.